sobre la oración, hablaba sobre los requisitos de las personas que estaban en ese momento en la iglesia y sirviendo en la iglesia, ¿no? Y el capítulo 4 tiene algo que llamó mi atención, porque él, mientras le daba recomendaciones a Timoteo sobre cómo debían portarse o cómo debían ser los obispos, los diáconos, en el capítulo 4 dice: pero el Espíritu dice claramente. Es como si quizás en ese momento tuvo una revelación, quizás fue una profecía en el momento, y el apóstol no quiso dejarla para otro momento, sino escribirla en ese mismo momento, y le dice a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Pablo señala empieza con este capítulo diciendo: no son mis pensamientos, no le dice escucha mis palabras, Timoteo, o sigue mis consejos, sino que le dice que el Espíritu dice claramente. Debe ser que él estaba escuchando claramente al Señor decirle estas cosas, ¿no? Y menciona peligros que marcarían los postreros tiempos, ¿sí? Tiempos en los que hoy usted y yo estamos viviendo, ¿verdad? Decimos que estamos, y es real y lo podemos ver, que estamos en los postreros tiempos. Y da como, solamente en el versículo 1, marca como 3 peligros, ¿no? de estos tiempos. El peligro de la apostasía, dice: algunos apostatarán de la fe. Y es lo que estamos viendo en este tiempo. Personas que han iniciado quizás sus ministerios hablando del Evangelio del Señor, y hoy los escuchamos y hoy los vemos y pensamos cómo esta persona pudo cambiar tanto su mensaje, cómo esta persona pudo cambiar tanto su doctrina, ¿no? Y vemos a predicadores, aún a cantantes que han hecho canciones que por ahí nosotros cantamos, y ahora esa persona de la canción que nosotros cantamos quizás ya no está dentro de la comunidad de fe, ¿no? Porque prefirió buscar otra verdad, prefirió ir en busca de otra fe, podríamos decir. Entonces, esto que nos está escribiendo, que le está escribiendo el apóstol Pablo, es lo que estamos viendo hoy. En ese tiempo seguramente ellos lo veían, pero en este tiempo se hace presente, ¿no? Apostatar de la fe significa abandonar, dejar de seguir, renunciar voluntariamente, conscientemente, cambiar la verdad por el engaño. Eso es apostatar de la fe. Y le dice que algunos apostatarán de la fe, y es como que todas estas todo esto que el apóstol va diciendo va de la mano, ¿no? Porque dice que apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Y este es el peligro del engaño, que hoy también lo vemos, un evangelio liviano, ¿no? De decir, de escuchar que incluso pastores se han hecho homosexuales o son pastores con diferente orientación sexual, porque ellos dicen que Dios ama a todos y los recibe de la manera que son. Y nosotros entendemos por medio de la palabra que eso no es así. Son espíritus engañadores que se introducen, y cuando uno le presta el oído, es cuando está el peligro, ¿verdad? Y estos espíritus engañadores promueven doctrina que vienen del infierno. Son doctrinas creadas
en el infierno. Buscan imitar la obra del Espíritu Santo con manipulación, con mentiras, y también se infiltran en la iglesia, porque cuando el apóstol estaba escribiendo a Timoteo, le estaba escribiendo acerca de la iglesia, acerca de cómo él se tenía que conducir, cómo él tenía que exhortar a los hermanos. No le estaba diciendo a los de afuera, díganle, sino a los de la iglesia, porque estas cosas, estos 3 peligros que estamos mencionando, se infiltran en la iglesia sutilmente. Por eso es que es de suma importancia que usted y yo podamos, como venimos diciendo todo este tiempo, aprender la palabra, escudriñarla, leerla, memorizarla, tenerla presente, porque de esto se trata la sana doctrina. Y sigue y dice, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos el peligro de la falsa doctrina. Y sabemos que los demonios son egresados en teología. Ellos conocen la Biblia mucho más quizás que yo. Saben la Biblia, la conocen de tapa a tapa. Y doctrinas de demonio se presenta no como nosotros podemos ver en alguna película o podemos imaginar un demonio. No es que viene de esa manera la doctrina de demonio, sino que viene como algo que no parece tan malo. Algo que está ahí entre, no me parece que sea tan malo. Eso habla de estas doctrinas, ¿no? Nosotros, si no tenemos el Espíritu Santo, el discernimiento del Señor, somos tendientes a irnos tras doctrinas que no nos convienen. Y estas doctrinas de demonios también se introducen dentro de la iglesia. Y como iglesia no hablo solamente nosotros, ¿no? Dentro de la iglesia general, mundial, todos los que somos de la fe entendemos esto. Si vamos a decirle esto a alguien que no conoce al Señor, nos va a tratar de locos porque no entiende nada, pero nosotros que conocemos al Señor sabemos qué significan estas cosas. Y a veces pensamos en doctrina como algo misterioso, ¿no? Como algo, bueno, ¿qué será la doctrina? Y la doctrina es la enseñanza. La doctrina significa enseñanza, instrucción. Y no podemos decir que hoy hay más doctrinas falsas que antes, porque antes también habían doctrinas falsas. Pero lo que hay hoy es acceso fácil a esas doctrinas. Tenemos a un clic de nuestro dedo en nuestros celulares, en nuestras computadoras, videos que quizás dicen cierta verdad, pero que son mentira y que no tienen un fundamento, una base bíblica. Y si nosotros no conocemos de la palabra del Señor, somos tendientes a caer en esas doctrinas. Y la primera doctrina demoníaca inició, como sabemos, en el Edén, cuando la serpiente habló con Eva, ¿no? No fue una mentira lo que dijo, pero fue un engaño. Y nosotros podemos decir, bueno, si yo hubiese estado ahí no hubiese hablado con la serpiente. Hay cosas que por mucho menos nosotros a veces entramos en doctrinas que no son convenientes, ¿verdad? Eva era la mujer perfecta que Dios había hecho para Adán. Era perfecta. No va a haber otra mujer como Eva, porque Eva fue la mujer que Dios hizo para Adán. Después del pecado, bueno, la cosa se desvirtuó bastante. Pero Eva era la mujer perfecta. Y Eva tuvo esa conversación y la serpiente astuta, el enemigo, esta doctrina engañadora, falsa, de demonio, entró en los oídos de Eva. Y ahí es como estamos todos en este lugar esperando esta salvación del Señor cuando Él nos venga a buscar, pero debemos creer, ¿verdad? Es lo que nos dice la palabra. Y esta doctrina
que inició en el infierno, que fue desde el principio, porque esto no es algo, acá dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán, sí, esto lo vamos a ver cada vez más, no es que va a ser menos, vamos a verlo cada vez más y vamos a verlo entre nuestros hermanos y vamos a verlo entre nuestras familias. Entonces es de suma importancia que nosotros podamos aferrarnos en este tiempo a la palabra del Señor, buscar tener un encuentro verdadero en el Señor que nos haga tener un fundamento, una base sólida, porque todas estas cosas, así como Pablo le dijo a Timoteo, en los postreros tiempos algunos apostatarán. No dice quizás algunos lo van a hacer, no, lo van a hacer, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Esto va a pasar, pero nosotros debemos ser más astutos que la serpiente y poder buscar del Señor para que el Señor nos guarde de deslizarnos. Y Pablo no solamente aconsejó a Timoteo, sino que aconsejó a Tito también, que guardara las enseñanzas de Jesús, porque nosotros, ¿cómo le hacemos frente a doctrinas falsas? El pastor lo decía el fin de semana, conociendo la verdadera, ¿verdad? La verdadera doctrina es la de Cristo. Esa es la verdadera doctrina, la enseñanza de Cristo. Cristo es nuestra verdad. Y siempre han habido ataques, oposición acerca de la doctrina de Jesús. Y tenemos una necesidad seria en guardar la sana doctrina. Pablo le dice a Timoteo, le dice a Tito, guarda las sanas palabras, retén las sanas palabras, guarda la doctrina, enséñalas, encomiéndalas, transmítelas. Tenemos esa responsabilidad como iglesia. No solamente atesorar conocimiento intelectual, sino hacer que esa doctrina sea unida a nuestra vida, tener esa doctrina unida a nuestra vida para que se vea. Hay un texto que dice que pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. La doctrina de Cristo se tiene que hacer visible en nuestras vidas. Y la doctrina falsa tiene como centro cambiar la mentira por la verdad. Un escritor mencionó, esto lo escribí porque es también algo de lo que estamos viendo en este tiempo, que el mayor peligro de este siglo es la religión sin el Espíritu Santo, el cristianismo sin Cristo, el perdón sin arrepentimiento, la salvación sin regeneración y el cielo sin el infierno. Tenemos esta doctrina que viene del infierno mismo de hacernos creer esto, que podemos tener un acceso quizás a esta religión, venir, sentirnos bien, sentir paz del Señor, pero durante la semana no tengo ningún tipo de comunión con el Señor. No tengo ningún tipo de comunión con el Espíritu Santo. Venir, estar, pero no conocer a Cristo, a este Cristo que otorga la salvación. Y esta es nuestra responsabilidad como iglesia, de poder entender estos tiempos en los que estamos viviendo y hacernos presente en nuestra sociedad. De la manera que el Señor lo hizo cuando vino Cristo, cuando Cristo inició su ministerio. Él inició hablando de este reino, inició dando buenas noticias. Y dice que la gente se sorprendía, se maravillaba por la doctrina de Jesús, porque la doctrina de Jesús no era como la de los fariseos, que exigían a la gente que hicieran cosas que ellos no hacían, que eran hipócritas, que ni ellos podían cumplir con todo lo que ellos añadían a la doctrina. En cambio, Jesús, una sola palabra de Jesús, transformaba la vida de una persona, cambiaba la situación de una persona, levantaba de la muerte a un hombre.
Esta era la doctrina de Cristo. Y esta doctrina tiene que estar unida a nuestras vidas. Jesús lo mencionó. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si queremos conocer la doctrina sana, debemos conocer a Cristo. Debemos conocer a esta verdad, porque lo que usted tiene entre sus manos, esta Biblia que tenemos, es lo que nos dice lo que debemos hacer. Es lo que nos dice cómo debemos conducirnos. Es la que nos dice cómo agradar al Señor. Es la que nos muestra hombres y mujeres que fallaron, pero también nos muestra hombres y mujeres que fueron ayudados por el Señor y han vencido y están esperando recibir la recompensa, el galardón, porque esto nos inspira a nosotros a tener este testimonio, nos inspira a nosotros a saber que se puede consagrarse al Señor, se puede buscar al Señor, se puede vivir para el Señor. Jesús lo hizo. Jesús en su doctrina vino a hacer la voluntad del Padre. La obediencia al Padre fue la doctrina que Jesús enseñó. Todo lo que venía del Padre Él lo hacía. Él no hacía lo que Él quería, Él no iba donde Él quería. Él todo lo hacía de lo que el Padre le decía. Y Jesús lo dijo y se lo enseñó a sus discípulos, diciéndole que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida. Y estas instrucciones que Jesús daba sobre el reino, a muchas personas no le gustaban, como el día de hoy cuando nosotros salimos y predicamos el Evangelio. Hay gente que no les gusta escuchar la verdad. No les gusta que ni siquiera que les digamos que Jesús los ama. Hay un rechazo a la verdad, porque preferimos, y a veces se prefiere en el mundo la mentira. Se prefiere creer que es mejor buscar el amor por otros lados, buscar la paz en cualquier medio sin venir a Cristo. Se prefieren las mentiras, pero Jesús nos trae esta solución diciéndonos que Él es el camino, Él es la verdad, no hay otra cosa, Él es la vida. Y la doctrina de Cristo es un mensaje específico, que Él vino a salvarnos de la muerte, del pecado, es que Él mismo se ofreció. Este evangelio, esta doctrina se basa en anunciar este evangelio, estas buenas nuevas. Cuando Él inició su ministerio, Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Acá está algo que puede salvarnos, alguien que puede salvarlos, alguien que puede perdonarlos. Y eso les sorprendía a la gente y les asombraba, porque ellos decían: su doctrina es diferente, Él tiene autoridad al hablar, porque era la palabra viva. Esta misma palabra que hoy tenemos citada por Cristo, que era el Verbo hecho carne, hacía que la gente se convirtiera, hacía que la gente pudiera volverse de sus malos caminos al Señor. Y Cristo, Jesús, con su vida, Él transmitió a sus discípulos su doctrina. Y no solamente era pensar correctamente, sino vivir correctamente. No solamente Jesús les enseñaba diciéndoles o hablándoles, sino que con su ejemplo Él lo hacía. Un ejemplo de amor, un ejemplo de servicio. En Tito 2:1. Esta doctrina de Cristo debe estar unida a nuestras vidas, porque cuando Cristo está en nosotros tiene que evidenciarse. Y Pablo les decía a Timoteo, le aconsejaba a Timoteo, le aconsejaba a Tito, que ellos guarden, que hablen, que
enseñen esta doctrina. Y en el capítulo 2 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué era lo que estaba de acuerdo con la sana doctrina? Esto que vamos a conocer, que por ahí uno dice, bueno, yo ya lo sé cómo tenemos que ser, pero hay cosas específicas para cada edad, hay cosas específicas para cada momento. Acá dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Acá vemos a Pablo dándole una lista de recomendaciones a Tito, diciéndole cómo tenían que ser los ancianos, las ancianas, los jóvenes. Y a veces pensamos, bueno, no soy anciana, no entro en los ancianos, no entro en las ancianas, no entro en las jóvenes, pero el Señor da a todos recomendación. Y todos estamos dentro de esta lista, de alguna u otra manera. Y esta es, dice acá, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Todos estos, por así decirlo, sugerencias, tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de ser jóvenes, a la hora de ser siervos, a la hora de tener personas a cargo, a la hora de ser esposos, esposas. Tenemos que tenerlas en cuenta porque son cosas que hablan de la sana doctrina, de lo que Cristo mostró en su vida, la obediencia que Cristo mostró al Padre. Y la Biblia nos enseña cómo vivir. Todo lo que está en este libro es lo que nosotros necesitamos, la verdad de la palabra del Señor. Y la obediencia a estas instrucciones parece sencilla, ¿no? Porque, bueno, leemos y, bueno, a ver, yo, calumniadora, bueno, esclava del vino, no tomo vino, maestras del bien, pero parece sencillo. Pero es difícil porque a nosotros nos cuesta aceptar y poner en práctica la doctrina verdadera. Nos cuesta, como seres humanos, somos tendientes a querer acomodar la doctrina a cómo me siento, a cómo pienso, a cómo me gusta. Y la Biblia no nos enseña así. Acomodamos esta doctrina a lo que nosotros creemos necesitar. Y la Biblia es clara en cuanto a consejos y tenemos temas de lo que usted necesite en la Biblia. Si usted necesita algo de economía, lo encuentra en la Biblia. Si necesita del trabajo, lo encuentra en la Biblia. De padres, de madres, de esposas, de hijos, de todo lo que usted necesite está en la Biblia. Y necesitamos ser amadores de esta palabra, ser abrazadores de la verdad de Cristo, porque cuando realmente Cristo está, se tiene que evidenciar. Y la verdad es inmutable. Esto no se adapta a los tiempos. Los tiempos se adaptan a esta verdad. Como leímos recién, en los postreros tiempos, y es lo que estamos viendo, no es que
La verdad se adapta a los tiempos y de acuerdo a lo que va pasando, se va escribiendo. La palabra está escrita y el tiempo se adapta a esta palabra. Y los tiempos son transformados por esta verdad. Esta palabra es la máxima autoridad para nosotros. Es indestructible. La palabra es la que gobierna. En Hebreos 4:12, que lo vamos a leer y usted ya lo debe saber de memoria, pero nos enseña el poder que tiene la palabra. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta palabra poderosa tiene el poder para salvar, para santificar, para dar vida. Y es determinante porque esta palabra puede determinar nuestro destino. Si la abrazamos, si la amamos, si la practicamos, tenemos un destino señalado y esperado. Pero si rechazamos la palabra, también tenemos un destino. Y es determinante en el destino, no es cómo es que hoy se levantó el Señor a ver si se salva o no se salva. La palabra nos determina nuestro futuro. Por eso es tan importante transmitir esta palabra. Así como hablábamos hoy de algo que se transmite, que también Pablo le dijo a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas, porque eran fábulas, eran cosas que se transmitían de generación en generación, supersticiones, mitos que se transmitían. Y Pablo le dijo a Timoteo: desecha esas cosas, ejercítate para la piedad. Pero hoy nosotros a nuestros hijos, ¿qué estamos transmitiendo? Estamos transmitiendo lo que me decía mi abuela que iba a pasar si hacía, no sé, si el cielo estaba de tal manera, si pasaba debajo de una escalera. ¿Qué estamos transmitiendo a nuestros hijos? ¿La palabra o fábulas, ¿no? O mitos o mentiras? Porque fábulas también tiene que ver con algo ficticio, algo que no es real. Entonces nosotros tenemos que tomarnos el tiempo de transmitir a nuestros hijos esta palabra que va a determinar su futuro, que va a hacerlos personas que puedan agradar a Dios con su conducta. Cuando yo no esté, yo espero que Joaquín y Febe sigan agradando al Señor, aunque yo no esté, por lo que se le transmitió. Que nuestros hijos sigan agradando porque Él es Dios y porque Él merece. Y esto es lo que nosotros debemos transmitir. En 1 de Timoteo 3:15 dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La sana doctrina, la palabra de verdad, se transmite, y en este lugar en donde nos congregamos, en este lugar es en donde ¿cómo puedo expresar las palabras? Lo que es enseñado se hace más evidente, se pone en práctica, uno lo puede absorber aún más, lo que le enseñamos en casa, venir acá y reforzar lo que se enseña. Este lugar, la iglesia, usted y yo, dice acá que la iglesia es columna y baluarte de la verdad.
Y la iglesia tiene esta responsabilidad, usted y yo, de sostener y proteger la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio. La sana doctrina, transmitirla de manera pública y visible, porque las columnas, esta escritura en ese tiempo, los edificios grandes estaban hechos con columnas y baluartes, ¿no? Y las columnas eran el sostén de todo ese lugar. Y el baluarte estaba como arriba de la edificación, sobresalía y era como una fortaleza. Eso es la iglesia. Eso es algo firme, algo que es visible, que es público, que tiene valores, algo que otras personas puedan ver y puedan saber. En la iglesia se enseña esto. En la iglesia podemos encontrar esto otro, porque en las columnas antes se pegaban los edictos para que todo el mundo pudiera verlos. Cuando se sabía que había algo pegado en las columnas, la gente iba y miraba porque seguramente era un edicto importante y tenían que saberlo. De esa manera la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y baluarte es defender de la verdad, es defender contra estas doctrinas falsas. Por eso es que requiere que cada enseñanza, que cada servicio, que cada aspecto de nuestra vida esté centrado en el Evangelio de la verdad, que es Cristo. La única esperanza de transmitir valores en esta sociedad que ya está, uno ve las noticias y es terrible, la desvalorización del hombre, cómo el hombre se piensa que percibiéndose de una forma es y todo el mundo tiene que respetar eso, cómo el hombre se degradó de una manera terrible, pero la iglesia es la única esperanza para esa sociedad. Usted y yo que tenemos la verdad somos la única esperanza, somos esta sal, somos esta luz que todavía alumbra a este mundo que está de a poco en tinieblas. Y por eso es que como en el principio, Satanás quiso, dice que con astucia engañó a Eva. De esta misma manera Satanás intenta engañarnos a nosotros, porque si nosotros hacemos oído, escuchamos la voz del enemigo, conversamos, tenemos esas conversaciones internas por ahí de pensar, bueno, no sé si es tan así. No creo que sea tan así. Hermanos, la palabra, lo que dice la palabra es real. Lo que dice la palabra es la única verdad, la única. Y estamos acostumbrados a querer como cambiar, ¿no? Cambiar las verdades. Como decíamos, primero cambiarlas a lo que me parece, a lo que quiero, a lo que me pasa hoy, cómo está el mundo, ¿no? Hoy me quiero percibir de esta manera, lo hago. Mañana, si no me gusta, lo hago de otra manera. Y así el mundo se rige por esas normas, pero nosotros tenemos una verdad que es inconmovible, una verdad que no cambia, que fue así desde el principio. Y no debemos dejar que estas doctrinas vengan, que estas doctrinas ingresen. Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que usted no entienda, no interprete como usted piensa, pregunte a alguien que sabe, busque consejo, busque respuesta en la palabra del Señor, busque que el Señor ministre su corazón, busque que el Espíritu Santo, Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, retén la palabra. A ver, no me acuerdo.
Segunda de Timoteo, sí, pero no era el 4, era el 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo le dijo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras. Guarda. Esto de guardar es interesante porque antes no había bancos, ¿no? Entonces, si una persona tenía un lugar donde guardar, era como un depósito para guardar cosas de valor. Y la persona no es que andaba exponiendo dónde estaba su lugar para guardar cosas, ¿no? No es como ahora que está el banco, que hay cajas fuertes. Era un depósito para guardar. Y era algo que tenía esa garantía de que nadie lo iba a encontrar o nadie lo iba a violentar, ¿no? Entonces, eso es lo que le dice Pablo a Timoteo, que guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Nosotros, humanamente, no podemos atesorar la palabra si no es por el Espíritu Santo. Humanamente no podemos hacer que esa palabra se practique. Necesitamos el Espíritu Santo. No podemos hacer que la palabra del Señor transforme. Necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, qué importante que es poder en este tiempo entablar una relación más cercana con este Espíritu de verdad, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Dice la Escritura que nos guía a toda verdad. Nos guía a toda verdad. Y esa verdad absoluta es Cristo. El único que puede enseñarle a Cristo es el Espíritu Santo. Y es lo que nosotros necesitamos en este tiempo, en estos tiempos que escuchábamos el fin de semana. Realmente son tiempos peligrosos. Realmente necesitamos ejercitarnos para la piedad, buscar guardar estas palabras, transmitirlas. Pablo le dijo a Timoteo, a tiempo, fuera de tiempo, y tenemos un montón de consejos si leemos la carta de cómo podemos hacerlo, pero debemos hacerlo, porque no nos sirve llenarnos intelectualmente si no vamos a hacer que esta palabra se ponga por obra, se evidencie. Eso es lo que el Señor nos pide, eso es lo que hizo Jesús al venir. Él evidenció la palabra, hizo milagros por la palabra, destruyó al enemigo por la palabra, lo hizo huir por la palabra. Entonces nosotros tenemos ese mismo privilegio de tener a Cristo, de tener este Espíritu Santo, de tener su palabra, de que esta palabra nos va a librar de apostatar de la fe. Nos va a librar de escuchar espíritus engañadores. Nos va a librar de caer en doctrinas de demonios terribles, que uno hoy puede pensar en niños pequeños escuchando doctrinas de demonios, creyendo las falsas doctrinas, escuchando espíritus engañadores. Podemos verlo porque es lo que está pasando en el mundo, pero si nosotros tenemos la palabra, el Señor nos puede guardar por su Espíritu Santo. Así que en este tiempo, hermanos, podamos animarnos todos, estudiar la palabra, amar la palabra, buscar al Señor, hacer que la palabra crezca en nosotros, que podamos estar atentos a los tiempos en los que estamos viviendo, que el Señor nos dé discernimiento, porque cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo es el que abre nuestro entendimiento. Nada hay bueno en nosotros, nada. El Espíritu Santo, si usted una palabra le tocó el corazón, no es porque usted estaba sensible, es que el Espíritu Santo hizo la obra. Todo lo bueno lo hace el Señor. Así que en este tiempo podamos hacerlo, diligentes, ser diligentes, porque se acercan tiempos difíciles y como iglesia
y escuchábamos el fin de semana y me llamó la atención, y es cierto, uno no lo piensa siempre, pero lo único que detiene todo lo malo que puede llegar a venir es la iglesia. Usted y yo, la palabra de verdad. Es la iglesia en el mundo que detiene el obrar del maligno. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que hacer que esa palabra crezca en nosotros y tener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo y transmitir la palabra, transmitir como sea en historias bíblicas. Nuestros hijos tienen que conocer que Dios calma las tormentas, no solamente como una historia bíblica y decir por el mar, sino que hay tormentas que se levantan en el corazón, en la mente de nuestros hijos, que nosotros no podemos solucionar, solamente lo puede hacer el Señor. Hay dudas en el corazón y en la mente de nuestros hijos que solamente el único que puede obrar es el Señor. Hay ligaduras, hay ataduras en las mentes, en los corazones, que solamente el Señor puede obrar por medio de su palabra. Y es responsabilidad nuestra como iglesia transmitir esta verdad. Así que le invito a que pueda cerrar sus ojos, que podamos pedirle juntos al Señor que Él nos ayude. Necesitamos que Él nos enseñe a amar su palabra. Señor, te damos gracias este día por tu palabra que es viva, que es eficaz. Señor, que podemos saber, porque lo hemos experimentado, que puede sanar heridas, que puede purificarnos, que puede limpiarnos, que puede convencernos. Señor, esta palabra de verdad, Señor, que hablada a tiempo y aún fuera de tiempo, Señor, puede hacer la obra que nadie más puede hacer, Señor. Queremos que en este tiempo tú nos ayudes a amar tu palabra, a ser diligentes, Señor, a poder, Señor amado, conocerte más. Tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida, Señor. No hay nada que tú no puedas hacer, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor amado, ayúdanos. Sabemos, Señor, que el enemigo se levanta, atenta contra nuestra fe, atenta, Señor, contra todo lo que viene de ti, pero tú estás por nosotros. Tú guardas nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, Señor, nuestros hijos. Tú estás por nosotros, Señor. Tú tienes palabras de vida, tú tienes palabras de bien. Oh, Señor, ayúdanos en este tiempo, Señor, a ser diligentes, a ser responsables, a cumplir, Señor amado, la tarea por el cual tú nos has puesto en este lugar, el ser luz, el ser sal, Señor, en medio de, Señor amado, de esta sociedad, de este lugar, Señor, donde el mal avanza, Señor amado, pero tú puedes ayudarnos, Señor, tú nos puedes preparar como iglesia, Señor. Tú nos puedes preparar, Señor amado, como familias, Señor, para ser, Señor, como lo dice tu escritura, columna y baluarte de este evangelio, de esta verdad que es poderosa, que transforma, que cambia, Señor. Tú lo puedes hacer. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú no cambias, porque tú eres el mismo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor.